Buenas tardes. Sesiona la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso que adelanta Tiger Engineering Colombia SAS contra el BBVA Colombia S.A. Quienes concurren a la audiencia se identifican, por favor. Gustavo Alberto Pardo Ardila, apoderado de los demandantes. Hernando Blanco García. Me informan que usted estaba tomando el proceso en esta audiencia, entonces le reconozco personería de conformidad con la autorización que aparece en el certificado de existencia y representación legal. Muy bien, conocemos el propósito de esta audiencia. Tenemos un apelante principal y un apelante adhesivo. Vamos a empezar con la apelación principal, de la que por supuesto depende la posibilidad de tramitar la adhesión. Entonces le concedo el uso de la palabra al señor apoderado del banco para que sustente su recurso. Muchas gracias, honorables magistrados. Un saludo a todos los presentes. Procede esta defensa a sustentar el recurso de apelación oportunamente interpuesto con base en los reparos concretos que oportunamente fueron planteados ante el sentenciador de primer grado. En tal sentido, sea lo primero recordar muy rápidamente que la sentencia de primera instancia condena a BBVA Colombia a restituir una cantidad aproximada de 212 millones de pesos con ocasión de una supuesta equivocación o un supuesto error en que habría incurrido esta entidad financiera al practicar una medida cautelar comunicada a la sociedad o respecto de la sociedad CEPAM Limitada y que recayó sobre una cuenta de ahorros que en criterio del sentenciador ACUO fue abierta a nombre de un consorcio transgrediendo disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. Con base en ese razonamiento, la Superintendencia Financiera de Colombia consideró que BBVA Colombia obró inapropiadamente, cauteló o congeló o retuvo recursos de un consumidor financiero llamado CEPAM, siendo que la cuenta había sido abierta a nombre de un consorcio. Bajo esa premisa, condenó en responsabilidad civil de resorte contractual a BBVA Colombia. La primera inconformidad que tenemos nosotros frente a esta sentencia de primer grado y que se enmarca entre el numeral cuarto del escrito de reparos concretos que presentó el colega que nos antecedió en la representación judicial, estriba en que el fallo es absolutamente incongruente, quiebra el sentido común, quiebra la lógica entre la parte emotiva y la parte resolutiva por las siguientes razones principales. Dice el sentenciador de primer grado, honorables magistrados, que la cuenta no fue abierta a nombre de los miembros del consorcio. Es decir, no fue abierta a nombre ni de Inelectra ni de CEPAM, sino que fue abierta al nombre de consorcio Tiger CEPAM, transgrediendo, como ya lo dije, disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano y conceptos de la propia superintendencia. Pues bien, bajo ese razonamiento, la sentencia combativa debe derribarse por un elemento fundamental, la falta de competencia de la superintendencia para tramitar este litigio. Óigase bien, la superintendencia dijo sobre este particular que la decisión, o más bien que para el presente caso, habiéndose abierto la cuenta a nombre de un consorcio y que así lo concluyó y así censuró al banco en la providencia de primer grado, pues lo cierto es que si el consorcio no es persona jurídica, sencillamente no tenemos contrato de cuenta de ahorros. Mucho ojo con este punto y por eso invierto 3 o 4 minutos de los 20 que me concede el despacho, porque de no ser así, ¿qué tenemos? No hay dos partes contractuales en el contrato de cuenta de ahorros con base en ese razonamiento. Si fuera cierto lo que dijo la superintendencia, de un lado teníamos al banco y del otro lado tenemos una planta, un animal, pero no un sujeto de derechos. Por una razón, porque si no fue abierto para CEPAM y para Inelectra como miembros que son del consorcio, sino que como lo dijo el sentenciador, fue abierta equivocadamente a nombre de un consorcio, aquí no hay contrato de cuenta de ahorros. Si no hay contrato de cuenta de ahorros, porque el consorcio no es sujeto contractual, salvo en el contrato con el Estado que en su momento celebró, tenemos que decir entonces que al amparo del artículo 57 y 58 de la ley 1480 del año 2011, la superintendencia
no podía decidir la presente acción de protección al consumidor sencillamente porque CEPAM e Inelectra, dijo la misma superintendencia, no fueron parte en el contrato, entonces no tenían por qué tener legitimidad para presentar esta demanda, no estamos en presencia de una relación de consumo y por lo mismo no podría la superintendencia decidir una disputa de resorte contractual cuando la misma superintendencia los deja entrever que no hay contrato de cuenta de ahorros. Precisado este punto inicial, quiero agregar que la misma sentencia de primer grado, y lo dice expresamente el juez de primera instancia en unos más o menos 30 minutos de su intervención oral para dictar sentencia, y sobre el cual también tenemos un reparo alegado en el número 4 de los reparos concretos por un tema de competencia, en el presente asunto no estamos gobernados por una relación de consumo. Para tal efecto, esta defensa se remite a la sentencia C-909 de 2012, a la sentencia de la Sala Civil de este tribunal con ponencia de la doctora Nancy Esther Angulo Quiroz del 29 de abril de 2015 y a la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de mayo de 2005, en las cuales se definió la calidad de consumidor que puede ostentar una persona y, en resumidas cuentas, me permito simplemente hacer una cita de esta última providencia, dice la Corte: en este orden de ideas, para estos efectos, estima la Corte que con estrictez siempre será forzoso indagar en torno a una finalidad concreta que el sujeto, persona natural o jurídica, persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio para recuperarlo consumidor solo en aquellos eventos en que contextualmente aspire a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica. ¿Qué significa lo anterior? Que siendo el consorcio Tiger CEPAM, o más bien que siendo el producto financiero materia de discordia una cuenta abierta por un consorcio en criterio de la propia superintendencia, pues no estamos hablando de un consumidor final. Esta es una disputa de resorte absolutamente mercantil, comercial, y no podía tramitarse por la cuerda procesal de la acción de protección al consumidor. Nos dice la sentencia de primer grado que de todas maneras ella se aparta de este criterio porque encontró diferentes criterios en su superior funcional, es decir, en la sala civil de este tribunal. No obstante, esta defensa considera que debió acoger el primer criterio, que es criterio expuesto por las providencias aquí ya expuestas, y en consecuencia esta acción no podía tramitarse por esta cuerda procesal. Entrando de lleno al fondo de la controversia y en lo que tiene que ver con el contrato de cuenta de ahorros, nos permitimos manifestar que la sentencia combatida se equivoca cuando señala que el contrato fue abierto por un consorcio y no por los miembros que la conforman. En efecto, la sentencia dejó de valorar 4 medios de prueba, entre muchos otros, pero me refiero concretamente a 4, en los cuales se estableció que en BBVA Colombia, en sus aplicativos, en sus contratos, estaba absolutamente clarificada la existencia de una relación contractual entre CEPAM e Inelectra, hoy Tigering, y el banco BBVA, más no el consorcio Tiger CEPAM como sujeto de derechos, que efectivamente no lo es. Las pruebas a las cuales hago alusión son las siguientes. En primer lugar, no dijo nada el sentenciador sobre el interrogatorio de parte que bajo juramento rindió la representante legal del banco, doctora Olga Zoraida Quiñones Cañón, en la cual manifestó quién era la parte contractual del contrato de cuenta de ahorros, materia de debate. Lo dijo bajo juramento. Sobre ese particular, el sentenciador guardó inexplicable silencio. En ese interrogatorio de parte, como medio de prueba, fue acuciosamente preguntada por el despacho y también por el colega que me acompaña aquí en la sala sobre quiénes eran las partes del contrato, y claramente allí se dijo las partes del contrato son CEPAM e Inelectra. Sobre esa omisión probatoria recae esta inconformidad. Pero el segundo medio de prueba que desvirtúa el dicho de la sentencia de primer grado es el propio contrato de cuenta de ahorro. Es que una cosa es que en la parte superior diga denominación del titular de la cuenta consorcio Tiger, pero otra cosa que no miró el sentenciador es que en la parte inferior el contrato contiene las 4 firmas, contiene la firma de los miembros que conforman el consorcio. Para tal efecto,
a folio 0037 del expediente, aparece la firma, entre otros, de la gerente de BBVA, aparece la firma de Daniel Mauricio Lucio, aparece la firma de Jason Costello y aparece la firma de John Barry. A folio 22 del expediente, en la numeración que le diera la super, hoy a folios 96 y folio 105 del expediente, consta que el señor Jason Costello es representante legal de CEPAM. Luego el contrato sí fue celebrado y suscrito por los miembros del consorcio, no como lo dijo el sentenciador de primer grado. En segundo lugar, a folio 42 y a folio 51 del expediente aparece que Daniel Mauricio Lucio ostenta la representación de Inelectra. Allí aparece concretamente en el acuerdo consorcial, visible a folio 42 del expediente, que Daniel Mauricio Lucio suscribió el consabido contrato. Pues bien, en ese orden de cosas, el contrato, esas firmas no fueron puestas allí de manera gratuita, a manera de autógrafo. No, señores, honorables magistrados, esas firmas fueron plasmadas allí por las partes que exteriorizaron su voluntad para la suscripción de un contrato de cuenta de ahorros. Siendo así, ¿quiénes son los titulares? Los titulares de la cuenta de ahorros son CEPAM e Inelectra, como lo dijo la representante legal de BBVA Colombia, como lo dice el contrato como segundo medio probatorio, que me permito aludir, como lo dice en tercer lugar el extracto de la cuenta visible a folio 16 del expediente, en cuya parte inferior izquierda dice que el titular de la cuenta es el consorcio Tiger CEPAM y a renglón seguido dice CEPAM Colombia S.A. No cabe la palabra Inelectra porque si ustedes miran el formato del extracto, pues no caben sino apenas 2 titulares. Si hay 30, no pueden aparecer los 30 en el extracto. Pero claramente allí se identifica como persona jurídica independiente titular de la cuenta a CEPAM Colombia S.A. El cuarto medio de prueba entonces, el tercer medio de prueba es ese extracto bancario sobre el cual no hizo ninguna mención el sentenciador de primer grado. El cuarto medio de prueba es la confesión derivada por la inasistencia del representante legal de la parte actora a la audiencia inicial de que trata el artículo 372, tampoco a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373, pese a que ya tuvo unas consecuencias procesales pecuniarias que le impuso el sentenciador y que fueron podidas por esta defensa. Lo cierto es que no tuvo ninguna consecuencia procesal, siendo claro que debían tenerse por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidas en las excepciones de mérito, en las cuales queda claro que las partes del contrato son los miembros del consorcio y no el consorcio como un ente o como una ficción jurídica. De igual manera, considera esta defensa, al amparo de los reparos concretos oportunamente presentados, que en el presente caso la sentencia es propiciadora de un enriquecimiento sin causa y no tiene en cuenta que aquí no se presenta ningún daño material. Explico el razonamiento del siguiente modo. La sentencia considera, óigase bien, que se le causó un agravio a los demandantes, CEPAM e Inelectra, por haberse practicado la medida cautelar por 212 millones de pesos y poner esos recursos a disposición de la DIAN. Lo cierto es que el poner esos recursos a disposición de la DIAN, ningún daño le pudo haber causado a CEPAM Colombia SAS, que hoy es demandante, porque esos recursos fueron a parar, como consta en el expediente, para el pago de una creencia que ese deudor, CEPAM Colombia, tenía con ese ente de administración tributaria nacional. Dicho de otra manera, esos recursos fueron o sirvieron para el propósito de extinguir un pasivo. Es decir, esos dineros no se despilfarraron, fueron para amortizar o pagar una deuda de la sociedad CEPAM Colombia S.A. En ese orden de ideas se equivoca la sentencia de primer grado cuando, además de que ya mató un pasivo, que ya la plata que tenía en la cuenta fue para solventar una creencia con la DIAN, solucionar un problema tributario, además BBVA Colombia tenga que reintegrarle 212 millones a su cuenta bancaria. Yerra de ese modo entonces la sentencia de primer grado al hacer una inadecuada valoración de los medios de prueba y al tener un entendimiento equivocado del presente asunto. Honorables magistrados, con base en estos breves razonamientos que me permito concretar del siguiente modo, solicito respetuosamente al despacho la revocatoria de la providencia atacada. Los concreto así. En primer lugar, porque la sentencia de primer grado es incongruente.
o CEPAM e Inelectra son o no son consumidores financieros. En criterio de la superintendencia no lo son porque el contrato de cuenta fue celebrado con un consorcio. Pues bien, si no lo son consumidores financieros, la demanda no podía tramitarse ante la superintendencia financiera al amparo del artículo 57 y 58 del Código, perdón, de la Ley 1480 de 2011. En segundo lugar, estima esta defensa judicial que no hay una relación de consumo y que la acción no podía tramitarse por la cuerda procesal de la acción de protección al consumidor, toda vez que quien demanda no es el consumidor final. Los recursos depositados en la cuenta bancaria, materia de este debate judicial, eran recursos donde se canalizaban los dineros para desarrollar una obra que, de acuerdo con el acuerdo consorcial, estaba celebrada con Reficar y los aquí demandantes, de tal suerte que los aquí demandantes no eran los consumidores finales. En tercer lugar, porque en sentido contrario a lo que dijo la superintendencia, la cuenta materia de este debate sí fue abierta por los miembros del consorcio, para lo cual cito los 4 medios de prueba, que son el interrogatorio de parte, cito el folio 16, donde aparece un extracto donde claramente dice que CEPAM sí es titular de la cuenta y por tanto frente a CEPAM sí procedía la medida cautelar. Tercero, el propio contrato que contiene la firma de ¿quién? De 4 personas, entre ellos el representante legal de CEPAM, y finalmente la confesión derivada de la inasistencia de la parte actora a la audiencia inicial, donde su inasistencia tiene la consecuencia procesal de tener por cierto los hechos susceptibles de confesión, entre ellos la celebración del contrato con CEPAM y con Inelectra. De ese modo, si la cuenta estaba abierta con CEPAM y con Inelectra, al amparo del artículo 397, honorables magistrados, del Código de Comercio, que es el que gobierna esta cuenta, tenemos que decir, dice la norma, de los depósitos recibidos en cuenta de ahorros a nombre de 2 o más personas, CEPAM e Inelectra, podrá disponer cualquiera de ellas a menos que se haya pactado otra cosa con el establecimiento de crédito. A falta de que se haya pactado otra cosa con el establecimiento de crédito, la medida cautelar fue debidamente practicada por BBVA Colombia, porque fue comunicada en contra de CEPAM. La cuenta estaba abierta, ya lo dije, a nombre de CEPAM, lo probamos con los medios de prueba ya mencionados, por tanto, no otro camino tenía BBVA Colombia que poner esos recursos a disposición de la entidad que comunica la medida, máxime que en concepto que fue oportunamente citado en el escrito de contestación de la demanda, no podía BBVA ponerse a cuestionar o refutar la orden de embargo, sino simplemente como intermediario financiero que es, no le quedaba otro camino que acatarla. En último argumento que planteamos, entre muchos, es que en el presente caso ningún daño se le causó a la parte actora porque los recursos no se perdieron, fueron a amortizar un pasivo de la misma parte actora, esto es, fueron a matar una creencia que ellos tenían con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por tanto, pretender que ahora BBVA, además de poner esa plata a disposición, los enriquezca con 212 millones de pesos, claramente pone en evidencia el desatino del sentenciador de primer grado. Sean estas razones suficientes para solicitar respetuosamente al Honorable Tribunal Superior de Bogotá revocar la sentencia apelada y en su lugar condenar en costas a la parte actora. Muchas gracias. Gracias, abogado. Para la réplica le concedo el uso de la palabra, exclusivamente para la réplica. Muchas gracias, doctor. Lo primero que debemos decir es, con relación al primer argumento de la apelación, en el sentido de que el tribunal no era competente, digamos que me extraña que este tema surja ahora y no haya surgido en una etapa procesal anterior, pero quiero recordarle al apoderado de la parte demandada que este tema ya fue objeto de debate. De hecho, la superintendencia había admitido el proceso con base en las mismas palabras que le está utilizando acá. El asunto fue a juzgado, el juzgado declaró que no era competente, que la competencia de la superintendencia, pasó en conflicto de competencias a este tribunal y este tribunal dictaminó que la competencia correspondía a la superintendencia. Entonces, digamos, creo que no es oportuno volver a argumentar un tema de falta de competencia que ya fue debatido y juzgado por este mismo tribunal y devolvió la competencia a la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo,
utilizando las mismas palabras de ese auto inicial de la superintendencia que se ve declarado incompetente, habla de que no hay una relación de consumo, y para nosotros es absolutamente claro que hay una relación de consumo. Si en virtud de un contrato los miembros del consorcio reciben unos recursos para ejecutar un contrato con Reficar y con la debida diligencia que debe tener el manejo de estos recursos, abre una cuenta en el BBVA, pues está depositando su confianza en el BBVA para que custodie esos recursos. Esa es la relación de consumo. Nosotros respetuosamente no hemos podido entender el racional de que no hay una relación de consumo cuando la relación de consumo surge del mismo contrato de cuenta corriente que no está en discusión. Tercer punto, nosotros digamos que cuando vimos la apelación y lo que escuchamos acá, queremos aclarar lo siguiente: aquí nunca ha estado en debate, el debate nunca ha sido si el contrato de cuenta corriente lo abrió el consorcio o lo abrieron los miembros del consorcio. Lo que ha estado en debate es que, de acuerdo con los documentos que estaban en poder del BBVA, las normas imponen a BBVA una obligación, y me permito leer la norma, que es el principal cargo de la demanda, y la norma dice lo siguiente: es el literal A, numeral 1.6, capítulo 4, título 2, acatamiento de órdenes judiciales, de la circular básica jurídica. Dice la norma: este despacho permite recordar a las entidades que deben dar debido y oportuno cumplimiento a las órdenes de embargo de fondos impartidas por los despachos judiciales. En caso de que aparezcan depósitos con titulares similares a aquellos cuyas cuentas se ordenan de embargar, es deber del depositario, o sea, es deber de BBVA, consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo, a fin que sea ella quien define si es procedente incluir tales fondos en el embargo. Entonces, la razón principal del argumento de mis poderdantes es: Banco BBVA ha debido consultar a la DIAN cuando encontraba que había dos titulares de la cuenta, y lo que hemos dicho es: la duda acerca de quién eran los titulares de la cuenta surge de los contratos. Jamás hemos puesto en entredicho, ni es objeto de la demanda ni de las alegaciones, que el contrato era o no era con las partes o con el consorcio, sino que existía duda, dado que todos los documentos aparecen a nombre del consorcio, ni del consorcio. Si llega un embargo a nombre, con la razón social, de uno de los miembros del consorcio y el del consorcio, BBVA debía haber aplicado esta norma y consultar a la administración. Como omitió y tomó una decisión en la cual, contrario a lo que dice el apoderado de BBVA, sí hubo un daño inmenso, porque si ellos dicen que aquí había dos titulares, quiere decir que con obligaciones que las obligaciones de uno de los titulares de la cuenta CEPAN fueron pagadas con obligaciones del otro miembro, y esto no fue una omisión del banco de 50% parcial, omitió aplicar esta norma, y esta norma es la que atrae la responsabilidad civil del banco, porque ha debido hacerlo. Si lo hubiera hecho, la DIAN lo hubiera contestado y no estaría asumiendo este debate, y se hubieran asumido las consecuencias de que lo disponga la DIAN. Otro argumento adicional es, ya que cita normas constitucionales, nosotros en el segundo cargo de la demanda citamos la siguiente sentencia de la Corte Suprema de Justicia al respecto, la cual es citada en la página 5, numeral 3 de la contestación de la demanda. Y la cita de esta sentencia yo pido tenerla como confesión dentro del proceso, porque reconoce exactamente el argumento de las partes demandantes, y dice lo siguiente: sentencia del 13 de septiembre de 2006, magistrado ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente 8801-3103-002, 2002, 007101, cita lo dicho por el Tribunal Superior del Archipiélago de San Andrés, lo siguiente: concluyó que los dineros depositados en una cuenta bancaria abierta por un consorcio no le pertenecen de manera exclusiva a uno de sus miembros, sino a ambos conjuntamente, y por ende no pueden afectarse con una medida cautelar dirigida contra uno de ellos, puesto que no le pertenecen a él en forma absoluta, sino a todos sus miembros conjuntamente. Allí para la cita que hace la misma contestación de la demanda, página 5.3. Pero esta sentencia ya dice eso: una orden de embargo dirigida contra sus miembros no puede afectar recursos que pertenecen a los dos, que fue exactamente lo que hizo aquí BBVA. Y termina esa misma sentencia: sentado el marco teórico anterior,
concluyó que la orden de embargo emanada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha no podía ser acatada por la institución demandada, dado que la cuenta fue abierta por el consorcio y no por Pedro Gómez Ingenieros, como se desprende de los formularios de cuentaviente adjuntados al proceso. En este proceso es claro que la solicitud de apertura de cuenta, el contrato de cuenta corriente fue firmado a nombre del consorcio. No estamos debatiendo a donde ha querido llevar BBVA el debate de quién abrió la cuenta. Estamos debatiendo que ante la duda de si una orden de embargo dictada contra CEPAM bajo su NID a una cuenta que estaba a nombre del consorcio bajo NID del consorcio, y que dicen es que detrás había CEPAM con su NID y otro miembro con otro NID, tenía que haber cumplido la norma que citamos y no la cumplió. Entonces pido por favor frente a este tema, y el reconocimiento de esta sentencia está citada en el punto 3 de la contestación de la demanda, digamos que está reconociendo el hecho. Pero hay un tema todavía más trascendental que se debate en este proceso, y es el siguiente: las normas en materia de responsabilidad de los consorcios dicen, ustedes señores consorciados hacen un negocio y ustedes responden por los hechos del consorcio. No hay una norma que diga que el consorcio responde por los hechos de los miembros. La posición del BBVA llevaría a acabar con el contrato de consorcio, porque si yo entro a un contrato de consorcio y los recursos que tenemos conjuntos, 1, 2, 3, 4 consorciados, pueden ser afectados por los hechos de uno de los miembros del consorcio, se acabó el contrato de consorcio en Colombia. Entonces la decisión que tome esta sala aquí es vital, porque depende allí la supervivencia del contrato de consorcio, es más, para todos los consorcios que tenga el mismo BBVA, porque lo único que va a ocurrir aquí es, si ese es el criterio de BBVA, no debería uno tener cuentas de consorcio en el BBVA, porque me van a afectar los hechos de las partes. Otro punto adicional, y es lo que nosotros hemos dicho, no hemos entrado al debate en ningún momento. Ustedes, señor magistrado, habrán podido escucharlo en los audios de las audiencias. Hemos dicho, existiendo documentos a nombre del consorcio y estando detrás del consorcio 2 miembros y estando uno solo, usted ha debido consultar a la DIAN y no consultó. Sin embargo, digamos que el doctor ha sido muy pujante no sé, tal vez el estilo de la entidad financiera de tratar de amedrentarnos, hacernos daños en la audiencia inicial. Nosotros reconocimos la omisión de no haber existido los representantes legales. Hay una sanción que fue impuesta, no la recurrimos, no presentamos ninguna excusa, presentamos un memorial respetuoso a la superintendencia explicando que yo había interpretado que al tener poder que específicamente me facultaba para atender la audiencia, yo podía haber atendido la audiencia. Cuando la superintendencia dice no es así, aceptamos la sanción, no la hemos recurrido, pero el banco insistió en que debían ser 2 sanciones y nos impusieron 2 sanciones a cada uno de los miembros. Entonces, esa claridad de que había 2 partes, si lo hubiera tenido cuando llegó el embargo sobre la cuenta, hubiera evitado este debate, porque ante esa claridad de que había 2 partes detrás, o sea que los recursos no pertenecían a una sino a 2, ha debido consultar a la DIAN y no lo hizo. Entonces, aquello que, digamos, el numeral 4 del artículo 372 del Código General de Proceso prevé 2 consecuencias a la inasistencia. Una son las sanciones que hemos aceptado, inclusive yo pedí en la audiencia, impóngamelas a mí, no a los representantes legales, pero dijeron no, es al representante legal. Dijimos, pero solo una, es un debate, y el doctor dijo no, tienen que ser 2. Resulta que aceptamos esa consecuencia, y la otra consecuencia es los hechos susceptibles de confesión se entienden probados. Pues en esa audiencia se fueron hecho tras hecho, la superintendencia fue hecho tras hecho y desvirtuó que hubiera algún hecho susceptible de confesión. Entonces, las 2 consecuencias jurídicas que provee la norma que cité este numeral 4 ya fueron analizadas y aplicadas en este caso. Se desestimó que hubiera hechos susceptibles de confesión, entonces dijo esa consecuencia no trae ningún efecto jurídico en este caso, entonces sí lo analizó con juicio en la superintendencia, y frente a la insistencia de imponernos las 2 sanciones, nos impusieron las 2 sanciones. Nosotros digamos que tratando de buscar simplemente una solución en la cual todo se arregle, en la audiencia lo dijimos, en la apelación, en la demanda teníamos 3 peticiones: que se reintegre 100% de los recursos, porque la omisión de aplicarle ese literal ha citado fue total. Segundo, intereses moratorios por el perjuicio que causó de no haber tenido los recursos para el cumplimiento del contrato. Y lo tercero, la sanción que prevé
las normas a cargo del banco. Nosotros desistimos expresamente de insistir en esa sanción. Todo lo que estamos pidiendo de la jurisdicción en este caso es que se reconozca que BBVA, ante la duda de si un embargo de CEPAM podía afectar recursos conjuntos, ha debido consultar a la DIAN. No consultó. Eso genera la omisión que estamos pidiendo que sea reconocido por el tribunal. Y las consecuencias del hierro en que yo personalmente incurrí en la primera audiencia ya fueron tenidas en cuenta dentro del proceso, no ha hecho susceptible de confesión y como ustedes ven en la sentencia están claramente identificadas las dos sanciones para que las imponga el Consejo Superior de la Judicatura a los representantes legales de las sociedades y no lo apelamos ni nos excusamos. Presentamos un memorial respetuoso diciendo que porque habíamos visto el caso como lo estábamos viendo para esa audiencia. Muchas gracias. Gracias, abogado. Usted ha hecho apelación adhesiva en punto de los intereses. Para sustentar ese puntual reparo le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Digamos que existe un principio general de derecho en el cual si yo causo un daño, yo debo indemnizar ese daño. Ese daño no hay que ver a qué lo aplicó la DIAN porque digamos que no hay ninguna prueba que demuestre que se aplicó, no, eso es un decir. Entonces nosotros debemos limitarnos a lo que está probado dentro del proceso, a dónde fue destinado es una suposición que no podemos tener en cuenta acá. El hecho sí es que los recursos salieron y afectaron la ejecución del contrato. Para poder cumplir con el contrato, las compañías tuvieron que asumir otro tipo de obligaciones. Si se causó daño retirando 213 millones de la cuenta en una orden de embargo que era dudosa, que podía afectar los recursos conjuntos de esa cuenta, pues el dinero ahora debe ser restituido no a valores históricos, porque diría, mira, cometiste un error en enero del 2014, pero simplemente ahí está el dinero y nada más, sino que adicionalmente debería reconocerse intereses moratorios, porque esto fue un tema de incumplimiento total de la aplicación de la norma que prevé literal. Y permítame decir lo siguiente, dentro de la contestación de la demanda, BBVA pedía un testimonio de parte, una persona que iba a comentar cómo eran los procedimientos que el abogado ha citado, pero no ha dicho cuáles son, ni aparece ninguna prueba en el proceso, y nosotros creemos, esto lo decimos de una manera respetuosa, es que era el reconocimiento de que para este caso en particular, no puedo referirme en general, no se aplicó ningún procedimiento, simplemente se aplicó una orden de embargo para un afectado a unos dineros que eran poseídos de manera conjunta y ese es el tema que estamos pidiendo que reconozca la jurisdicción con intereses moratorios de manera tal que se pueda resarcir el perjuicio que ocasionó el no haber aplicado la norma que BBVA estaba obligada a aplicar consultando a la DIAN. Muchas gracias, doctor. Bien, abogado, para réplica de esta sustentación le concedo el uso de la palabra al apoderado del banco. Muchas gracias. Simplemente en el entendido de que la apelación adhesiva versa sobre un reconocimiento de intereses moratorios, pues tiene que decir esta defensa que el apoderado se equivoca y se equivoca gravemente al reclamar intereses de mora cuando quiera que aquí no existe un elemento que en los términos del artículo 1608 del Código Civil permita habilitar el reconocimiento de intereses moratorios. Es que BVA no está en mora con la parte actora por ningún concepto. Es decir, si los recursos hubieran estado cautelados en la cuenta, hubieran estado en la cuenta, tendrían eventualmente un rendimiento financiero, pero nunca un interés moratorio como el que equivocadamente aquí se pretende. Para no entrar en mayores disquisiciones, no habiendo entre BBVA y la parte actora una situación que respecto de la entidad financiera permita predicar en los términos del artículo 1608 en las obligaciones a plazo, a condición o las puras y simples, una situación de morosidad, pues no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios. Por supuesto que respetuoso del tiempo que concede el despacho, no voy a invadir terrenos de lo que correspondía a mi sustentación de la apelación inicial, pero sí decirle que tampoco hay lugar al reconocimiento de mora, como quiera que no hay un capital sobre el cual reconocer mora, habida cuenta que, como ya lo dijimos, no se presenta en el presente caso una situación de un daño material o de un capital tangible sobre el cual se puede hacer una liquidación de intereses moratorios. Muchas gracias. Muy amable, abogado. Vamos a hacer un receso de 15 minutos y ya retomamos la audiencia.
Reanudamos la audiencia para emitir la decisión correspondiente. La primera observación que hace la sala, ya dentro de las consideraciones de nuestra decisión, se remiten al argumento que hace el banco demandado en lo que respecta a la eventual falta de competencia de la Superintendencia Financiera, tema en el que es suficiente señalar que, como lo refirió el señor apoderado de la parte demandante, ese asunto ya quedó resuelto en auto de 7 de junio de 2016, por el cual se resolvió un conflicto de competencia. Por consiguiente, ya con posterioridad no es posible entrar a cuestionar si la Superintendencia Financiera era o no competente para manejar ese tema, menos aún si en últimas lo que se está disputando es si existió o no una relación de consumo, sobre la base a su vez de controvertir quiénes fueron los que celebraron el contrato de cuenta de ahorros. En ese sentido, no se acepta el argumento presentado por el banco relativo a la falta de competencia. Ya en lo que concierne al tema de fondo, es preciso tener en cuenta que en el proceso fueron demostrados varios hechos. El primero de ellos es que efectivamente fue celebrado un contrato de cuenta de ahorros empresarial, así aparece denominado, por lo menos en los extractos se hace referencia a que se trata de un contrato de cuenta de ahorros empresarial, véanse los folios 30 y 35 y siguientes, en el que aparece como cuenta habiente el consorcio y como entidad financiera que fungirá como depositario el banco BBVA. Llama la atención de ese negocio jurídico que, por un lado, efectivamente se maneja un NIT diferente del que corresponde a cada una de las empresas consorciadas. Para el tribunal también es elocuente que en los hechos de la demanda, específicamente en los hechos 2 y 3, se refirió que la oferta de vinculación fue hecha por el consorcio y que el contrato fue celebrado por el consorcio, y que respecto de esos dos hechos, el banco demandado, cuando contestó la demanda, manifestó que era cierto. Y le llama la atención al tribunal este hecho porque después en el interrogatorio la representante legal fue contra su propio dicho, dijo no, las partes de ese contrato fueron las personas jurídicas, e igualmente el apoderado recurrente aquí señala es que los realmente contratantes fueron las personas jurídicas que integran el consorcio. Más allá de si existe o no razón, lo primero que llama la atención de la sala es que de alguna manera el banco va contra su propio acto, lo que, si nos permiten la reflexión de tiempo atrás, como que venir de contrafactum propio, en el banco va contra sus propias afirmaciones en el proceso, y aunque es posible, digamos, infirmar confesiones, y que en este caso efectivamente existe una presunción de ser cierto los hechos susceptibles de confesión por el hecho de la inasistencia a la audiencia del artículo 372, no puede la sala pasar por alto que esa primera afirmación hecha en la contestación por el banco permite afirmar que el contrato, más allá de si la ley lo admite o no, fue celebrado entre el consorcio y el banco BBVA. Pero aún si se aceptara que este contrato de cuenta de ahorros fue celebrado propiamente por las sociedades demandantes, porque los consorcios efectivamente no son personas jurídicas, veremos más adelante que la conclusión no varía, porque en rigor el quid de esta cuestión no radica tanto en quién fue el titular de esa cuenta de ahorros, sino en si el banco cumplió de manera diligente con los deberes que se le imponían
como institución financiera, que es lo que en última se maneja o se plantea en la demanda. Está igualmente probado, y es importante destacarlo, que hubo un consorcio celebrado entre las sociedades demandantes del que tuvo conocimiento el banco, consorcio en el que cada una de esas sociedades participaba con un 50%, y así aparece en el contrato visible a folio 20 del cuaderno principal. También está probado que hubo un embargo de bienes dirigido exclusivamente contra la sociedad CEPAM. De eso dan cuenta los folios 39 y 44 a 47. También está probado que el banco hizo un débito por cuenta de embargo, así aparece a folio 39, lo materializó el 28 de enero de 2014 por 212.796.906 pesos y puso esos dineros a disposición de la DIAN el 6 de febrero de 2014, según obra a folio 49. Esos son hechos sobre los que nos parece que ustedes no disputan. Ahora bien, no se disputa tampoco en este proceso que los consorcios no son personas jurídicas, por tanto no pueden celebrar cuentas ni corrientes ni de ahorro, así se les llame cuenta de ahorros empresariales, y tampoco se disputa que los bancos están obligados a acatar los embargos de manera irrestricta, pues así lo establecía el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil en el numeral 11, el actual 593 numeral 10 del Código General del Proceso. Ahí no está en rigor la discusión. El punto central es si el banco podía embargar la totalidad de los dineros por cuenta del embargo que recaía exclusivamente sobre la sociedad CEPAM, so pretexto de que era una cuenta o bien del consorcio o bien, en cualquiera otra hipótesis, que manejaban dos sociedades. El tribunal desde ya anticipa que sí existe responsabilidad del Banco BBVA, porque en efecto, en estos casos en los que por un lado el contrato de cuenta de ahorros aparentemente se celebra con un consorcio, o por lo menos así se revela, con un NID diferente al de las empresas consorciadas, y dos, sobre la base de lo que la circular básica jurídica señala en lo tocante a cómo manejar los embargos cuando existen dudas, como se refirió en la demanda y como lo refirió aquí el apoderado de la parte demandante, debió el banco en este caso consultar previamente, sin perjuicio de hacer la retención de dineros, antes de ponerlos a disposición de la DIAN, debió indagarle a la DIAN de qué manera materializar ese embargo. ¿Por qué obrar de esa manera? Primero, porque por las razones expresadas podía emerger una duda. ¿Cuál duda? Es un consorcio, estaba el contrato a favor de las dos, solo recaen sobre dineros de CEPAM, pero además porque la ley 1329 de 2009 maneja unos principios, unos derechos de los consumidores financieros y unas obligaciones especiales de las entidades vigiladas que el banco no podía pasar por alto. El artículo 3 de esa ley, cuando habla de la debida diligencia, hace puntual mención que las entidades vigiladas deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos y en la prestación de sus servicios a los consumidores. Esa debida diligencia le imponía cuando menos al banco indagar de qué manera materializar un embargo que solo recaía respecto de una de las sociedades consorciadas, así el banco hubiera considerado que no era el consorcio el cuentaviente, sino las dos sociedades. El literal C de ese mismo artículo le impone a las entidades vigiladas el deber de suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que les permita conocer adecuadamente sus derechos, obligaciones y costos en las relaciones que establezcan con las entidades vigiladas. Es lo que se conoce como principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna.
Es más, ese deber de transparencia que tienen las entidades financieras con los consumidores financieros se convierte, según el artículo 5 de la ley 1329, en un derecho de los consumidores financieros, por lo que las entidades vigiladas, según el mismo artículo 7, literal F, deben elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con total claridad. La sala encuentra aquí que esa disputa que ahora plantea aquí el banco en relación con quién era el titular de la cuenta, debió explicitarla en el momento de celebrar el negocio jurídico, y si en su momento entendió que no era el consorcio, sino que eran las dos personas, así debió explicitarlo, pero si permitió, incluso con los extractos que muchos de ellos revelan que se manejaba era con el NID del consorcio y a nombre del consorcio, por más que el contrato efectivamente fue celebrado con 4 firmas, como lo refirió usted, señor apoderado, faltó claridad. Y esa falta de claridad permitió que en el momento de canalizarse un embargo por parte de la DIAN se generara un comportamiento que no se acompasaba con lo que el negocio jurídico revelaba. Insisto, que se había celebrado con un consorcio más allá de si eso era o no viable. El banco, en este punto, quiere ampararse en el artículo 1397 del Código de Comercio, en el que se establece que de los depósitos recibidos en cuenta de ahorros a nombre de 2 o más personas podrá disponer cualquiera de ellos. La interpretación que hace el banco, en todo caso, no le luce admisible a esta sala, porque lo que esa norma establece es que cualquiera de los titulares de la cuenta de ahorros puede disponer de los dineros, porque al fin y al cabo de ellos es el derecho de disposición, pero de ahí no se desprende que el banco pueda disponer de los dineros, y mucho menos que por cuenta del embargo de la DIAN, que recaía específicamente sobre una de las sociedades, pudiera el banco disponer de la totalidad de los recursos. Con otras palabras, el derecho de disposición es el titular de la cuenta, no del banco, y mucho menos el banco puede considerar que puede disponer de todos los dineros por cuenta de un embargo comunicado por la DIAN y que solo recaía sobre una de las sociedades consorciadas, específicamente CEPAM. Tampoco es posible aceptar el argumento de que aquí hay solidaridad, porque es que la solidaridad es una garantía, pero en modo alguno significa que comunicado el embargo para recursos de CEPAM, entonces deba Tiger Engineering entrar a responder por las obligaciones de CEPAM o con recursos que eventualmente le podrían pertenecer, sobre una base que es importante tener en cuenta, y es que aquí el banco sabía, porque no de otra manera pudo abrir ese negocio jurídico, sabía que las dos sociedades participaban en un 50% en ese consorcio. Pero en lo que sí le asiste razón al apoderado de la parte recurrente es que la condena no podía extenderse al 100%. Y no podía extenderse al 100% porque de alguna manera, cuando se pusieron recursos de esa cuenta que igualmente le pertenecían a CEPAM y que se destinaron a cubrir un pasivo con la DIAN, haber condenado por la totalidad de la suma que se puso a disposición de la DIAN implicaba de alguna manera que CEPAM se beneficia de un resarcimiento de daño cuando realmente respecto de él no hubo daño. Si el daño es una lesión patrimonial y si poner esos dineros a disposición de la DIAN implicaba de una u otra manera una disminución del pasivo para CEPAM, no se podía considerar que aquí hubo lesión patrimonial. Por eso es que las pretensiones, en criterio de ese tribunal, solo podían favorecer a la sociedad Tiger Engineering, y por consiguiente se modificará la sentencia para reducir la condena al 50% de la suma que fue puesta a disposición de la DIAN. Veamos ahora la apelación del demandante, en la que fácilmente se le dice que tiene toda la razón, y tiene toda la razón porque en materia de responsabilidad es necesario indemnizar perjuicios deducidos de la mora. Eso lo dijo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de noviembre de 2001 al hablar de cómo se maneja indexación, corrección monetaria y tasa de interés bancario, e igualmente lo precisa
la doctrina al señalar que el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida, pues debe ser reconocido por los jueces. Lo dice el profesor Fernando Inestrosa en su Tratado de las Obligaciones. En ese sentido, la Sala concederá la pretensión de reconocimiento de intereses moratorios, pero como ese reconocimiento presupone el estado de mora, porque toda indemnización de perjuicios deducida de la mora requiere ese estado. En este caso, habremos de aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso, que está vigente desde octubre de 2012, para considerar que el banco es moroso desde la fecha en que se notificó el auto admisorio, porque ese es el efecto que le establece esa norma procesal, hecho que ocurrió el 19 de agosto de 2016. A partir de esa fecha se reconocerán entonces intereses moratorios. Por el mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, modifica los numerales segundo, tercero, cuarto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada de 11 de agosto de 2017, proferida por la Superintendencia Financiera dentro del proceso de la referencia, los cuales quedan de la siguiente manera. Segundo, declarar que el BBVA Colombia S.A. es civilmente responsable de los perjuicios sufridos por Tiger Engineering Colombia SAS como consecuencia de la aplicación indebida de la orden de embargo emitida el 21 de enero de 2014 por la DIAN sobre la cuenta de ahorros número 0013-0835-11-000000696. Tercero, condenar al BBVA Colombia S.A. a restituir a Tiger Engineering Colombia SAS la suma de 106.494.435 pesos con 50 centavos con destino a la cuenta de ahorros número 0013-0835-11-0200000696 dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, junto con los intereses moratorios sobre la anterior suma, desde el 19 de agosto de 2016 hasta que se verifique el pago total de la obligación a la tasa máxima convencional sin sobrepasar los topes legales, observando las fluctuaciones que haya tenido la tasa, preciso, a la tasa máxima legal. Cuarto, denegar las pretensiones principales de la demanda, así como todas las pretensiones, tanto principales como subsidiarias, respecto de CEPAM Colombia SAS. El numeral séptimo de la sentencia queda así: condenar en costas a BBVA Colombia S.A. a favor de Tiger Engineering Colombia SAS y a Spam Colombia SAS a favor del BBVA Colombia S.A. El funcionario de primer grado fijará el monto de las agencias en derecho causadas en la primera instancia. Se confirman los demás apartes de la sentencia emitida por la Superintendencia Financiera. No hay condena en costas en esta instancia, dada el éxito que tuvieron en uno total o otro parcial los recursos de apelación. La decisión se notifica en estrados. Sin otro objeto, termino la audiencia.